Hoy tenemos nuestro invitado especial al doctor Amaury Justo Duarte, quien es un alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno, quien forma parte de las cúpulas, lo que ellos le llaman la dirección central de ese partido, que entiendo que tiene una composición de algunos 69 miembros que son los que dirigen la política y los que hicieron posible que hoy Luis Abinader es el presidente de la República Dominicana. Doctor, gracias por estar con nosotros en este sábado en su programa Trazando Rutas. No, gracias a ti por haberme invitado a tu programa, a tu visto programa. Estamos a la víspera de la toma de posesión del compañero Luis Abinader y evidentemente, tal como tú planteaste en tu introducción, hay grandes expectativas en lo económico, en lo social, en lo político, con relación a este nuevo gobierno. Ciertamente estamos atravesando por un nuevo ciclo histórico. Los ciclos históricos, Acosta, están caracterizados por generaciones. Cada generación en la vida política de los pueblos, en la vida de las sociedades, la vida política de las sociedades, surgen en cada generación, cada 20 o 25 años, nuevos líderes, nuevas perspectivas en lo económico, lo social, lo político. Por ejemplo, si nos vamos a la historia de nuestro país, fíjate bien que la ocupación haitiana duró 20 años prácticamente, o sea, una generación, de 1822 al 1844, una generación. En 1838 surgieron los trinitarios, gente, compañeros, jóvenes de 20, 25 años, Duarte, Sánchez, Mella. Lo que se llamaba las clases media altas. Exacto. Son los que hacen la transformación del pueblo. Pero fíjate bien que 25 años después surge otra generación con la Restauración, ¿no? Luperón, Ulises Ceró, que después se convierte en dictador, pero evidentemente surge una nueva generación y por tanto surgen nuevos liderazgos. Lilis en el 1999, 1899 es asesinado. 25 años después surge otra generación con Horacio Vázquez. En el curso de esa generación, Jiménez, Juan Isidro Jiménez. En el 1930 surge otra generación con Trujillo. Con Trujillo. Balaguer y una serie de dirigentes. Y duran 30 años, más o menos, para que tú veas. Al ejecutar a Trujillo en 1961 surge otra generación. Y así sucesivamente, ¿no? Cada generación trae nuevos liderazgos, nuevos ciclos, y eso es lo que estamos experimentando en el día de hoy con Luis Abinader. Luis Abinader es un dirigente político que prácticamente es el primer presidente que surge, que es electo después, es decir, fíjate bien, que nace después del trujillismo, es decir, es un producto del post-trujillismo. Es decir, apenas tiene 53 años. Si tú echas para atrás esos 53 años, es posterior a la ejecución física de Trujillo, ¿no? O sea, es producto de una nueva generación. Por tanto, estamos, como dije anteriormente, atravesando o entrando en un nuevo ciclo histórico en la sociedad dominicana. Hay que partir de eso. Es decir, Juan Bosch, Peña Gómez, Balaguer, ya prácticamente son parte del pasado, que formaron parte de una generación también, ¿no? Con sus diferencias, porque Juan Bosch y Balaguer eran más avanzados de edad que Peña Gómez. Entonces, ¿qué representa el cambio? Eso es lo más importante para la sociedad dominicana. ¿Qué es lo que representa el cambio? El cambio representa, diríamos, una transformación
en la vida económica, social y política del país. Es decir, estamos hablando de una transformación económica en cuanto a empleo, en cuanto a condiciones materiales de existencia de la gente. Estamos hablando en cuanto a una transformación en las estructuras políticas de la nación, específicamente transparencia en cuanto a una forma de gobernar diferente, vinculada sobre todo a políticas públicas en cuanto a corrupción e impunidad. Estamos hablando de cambio en cuanto básicamente a la institucionalidad dominicana. Aquí hay teóricamente 3 estamentos de poder: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Pero en los hechos, los poderes legislativos y judiciales han sido subordinados al poder ejecutivo. O sea, el presidencialismo ha sido la norma, el autoritarismo de los presidentes que prácticamente minimizan no solamente la eficiencia, sino la capacidad de respuesta de manera autónoma e independiente de esos 2 poderes del Estado, el poder legislativo y el poder judicial, que han sido en esencia sellos gomígrafos de los presidentes de la República Dominicana en toda la historia prácticamente. Entonces, ese es un aspecto fundamental. Ahora, ¿por qué tenemos grandes expectativas en lo económico? ¿Por qué? Porque este cambio de gobierno nos toma de sorpresa con una pandemia. Es decir, antes de la pandemia existían problemas serios en lo económico, en lo social y en lo político. Evidente. Había un modelo económico que estaba agotado ya. Un modelo económico agotado que fue prácticamente transitado. Ese modelo económico ejecutado por el PLD durante 16 años, más los 4 de Leonel. Pero era un modelo económico agotado, que se sustentaba en bajos salarios, en una economía prácticamente parasitaria, ¿no? Y diríamos, si tú analizabas el aspectos concretos como es el endeudamiento externo, estábamos hablando antes de la pandemia de un endeudamiento externo de alrededor de 30.000 millones de dólares. De 30.000 millones de dólares. Y un presupuesto que se financiaba con préstamos. Con préstamos. Estábamos hablando de un nivel de desempleo enorme en la sociedad dominicana. Y estábamos hablando, evidentemente, también de problemas serios en la economía agrícola, en las pequeñas empresas, las MIPYMES. O sea, que estábamos sustentando una economía artificial. Pero en eso viene la pandemia, en eso viene la crisis sanitaria, que agrava la situación y los ingresos fiscales se caen. Por ejemplo, los ingresos por el comercio exterior en cuanto al turismo se cae prácticamente en un 80% de los beneficios o de los ingresos que provienen del turismo, que eran alrededor de 650 millones de dólares para el 2019. Hoy en día, menos de un 30% de ingresos por el concepto del turismo, que está prácticamente paralizado y no se sabe cuándo va a terminar. Y mire, doctor, escúchame, hay oferta de 20, 25 y 30 dólares en los hoteles como un atractivo y la gente no viene. Claro. Y veo que se han caído el negocio del turismo y los alquileres y los inquilinos. Es un negocio que es una fuente, sin embargo, eso ha desaparecido. Pero hay una cadena. Por ejemplo, cuando un hotel, bueno, el hotel es diríamos, el cenit, es decir, la cúspide. Pero ¿qué es lo que pasa con el hotel cuando hay
lleno o un 80% de capacidad. Bueno, estamos hablando de comida, ¿no? Estamos hablando de transporte, estamos hablando de bebidas, ¿no? Estamos hablando de empleados. O sea, es una cadena que se rompe, que crea desempleo, que crea desabastecimiento, ¿no? Porque cuando esos inquilinos, esos turistas van a comer, ¿no?, al hotel, necesitan esa comida que no puede venir de fuera, sobre todo cuestiones básicas, arroz, habichuelas, carne, es de la producción agrícola. O sea, ¿usted entiende que tanto producto en la calle y a bajo precio, el excedente, que se habla de un 25%, un 30%, que se coloca en los hoteles que hoy están en las calles ofreciéndose al pueblo? Pero lo extraño es, Acosta, que los precios de esos productos, en lugar de bajar, han subido. Abriendo una sobreabundancia. Exacto. Entonces, ese es un problema, el problema del turismo. El segundo problema es la inversión extranjera. Se ha caído, total. La inversión extranjera anualmente, desde los últimos años, estábamos entre 2.000 y 3.000 millones de dólares anuales. Eso se ha derrumbado. ¿Y las remesas? Las remesas, según se dice, no han bajado mucho, pero yo no creo en eso. Porque Estados Unidos y esos países... precisamente hay mucho desempleo. Totalmente. Y en Europa. Y entonces, con los programas que le dan apoyo de 400, no puede estar mandando para acá dinero. Y por último está el aspecto de las exportaciones e importaciones. Es decir, las exportaciones se han caído también. Y es normal que se hayan caído. Es normal que se hayan caído. O sea, ese es el aspecto del comercio exterior. Pero en el aspecto de los ingresos fiscales internos, ITEVIS, impuestos sobre la renta, impuestos aduanales, ¿no?, para hablarte de los impuestos más importantes, también se han caído. Y se estima, Acosta, que para el 2020 el total de la reducción de los impuestos, tanto externos como internos, impuestos no, sino ingresos. Los ingresos se han caído por el orden de alrededor de 200.000 millones de pesos. Eso es para el año 2021. Para finales de 2020. Para finales del 2020. Sí, en total. Se estima la reducción de ingresos por el orden de 180.000 a 200.000 millones de pesos. Eso es bastante grave. Entonces, ante esta situación, las metas, las expectativas del gobierno son evidentemente sumamente importantes. Yo te traje a ti algunas de las ideas que nosotros planteamos. Es decir, el nuevo gobierno de Abinader, el nuevo gobierno que presidirá el compañero Luis Abinader, tendrá que tomar medidas económicas, sociales y políticas de gran importancia para no solamente neutralizar la crisis sanitaria, paralizarla. Esas informaciones que tú diste son impresionantes sobre cómo se ha expandido la pandemia en el país, producto de una serie de circunstancias. Porque no es solamente la chercha de la gente, sino también que el gobierno no tomó desde el principio las medidas adecuadas, con un protocolo estricto para evitar el desarrollo de la pandemia, de la crisis. Entonces, esa pandemia ha traído como consecuencia una exacerbación de la crisis económica. O sea que está muy ligada la crisis económica actual con la pandemia. Entonces, el gobierno del compañero Hipólito Mejía tendrá que tomar medidas heroicas. ¿De Hipólito Mejía? Del compañero Luis Abinader. Hipólito influye en la mente de este pueblo todavía. Influye en la mente de todos nosotros. Sí, totalmente. Tendrá que tomar medidas heroicas.
tendrá que tomar medidas heroicas para manejar la crisis sin... Ahora, es un manejo de la crisis que tiene que hacerlo sin sacrificar los sectores vulnerables del país. ¿Tú entiendes lo que yo quiero decir? Totalmente. Es Los decir, planes sociales. Es decir, que esos planes sociales no solamente hay que continuarlos, sino aumentarlos. Aumentarlo, por ejemplo, la tarjeta de solidaridad. El doble, que era una promesa de la doble. O sea que evidentemente estamos en una situación donde el gobierno de Luis Abinader no solamente tendrá que que ponerse los pantalones, ¿no?, sino garantizar que las expectativas de la población en cuanto a salud, a transporte, a narcotráfico, a delincuencia, a educación, ¿no?, sean satisfechas con medidas, con políticas públicas adecuadas. Pero hablamos de 200.000 millones que va a caer la recaudación. Bueno, entonces, ¿cómo los ingresos... Los ingresos, las recaudaciones de impuestos de los diferentes sectores consolidadas de las diferentes instituciones. Ahora yo le pregunto a usted, un gobierno que ha creado expectativas, un gobierno que la gente piensa que a partir de mañana le va a cambiar la vida, porque eso es lo que han vendido ustedes, que el gobierno del PRM cambia la vida en educación, en salud, en empleo y en el bienestar. Con un déficit, con un gobierno que venía arrastrando un déficit presupuestario sobre la base de empréstitos, con una deficiencia que se han caído todas las recaudaciones. ¿Ustedes creen que podrá el gobierno de Luis Abinader y el PRM satisfacer? Porque, oiga, de no cumplirse aquí a su gobierno, la gente va a coger la Plaza de la Bandera a exigirle que cese y que someta a la corrupción. Y le va a pedirle un sinnúmero de cosas. ¿Cómo usted ve que esta promesa, claro, que fue donde campaña y populista, tiene el presidente y su partido, cómo va a ofrecerle, como usted dice, a los sectores más vulnerables, el cambio, como ustedes le han llamado a la ascendencia de Luis Abinader al poder? Mira, nunca digas nunca que no se puede. Los cambios, como yo te acabo de explicar en mi introducción, son cambios dentro de un proceso de transición. No hay que esperar un cambio inmediato de la noche a la mañana, pero esos cambios se van a ir produciendo en la medida que pasen los días y los meses y la gente va a ver, ¿no?, que la salud, la educación, el transporte, la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra la delincuencia, ¿no?, diríamos, paralizar la expansión de la pandemia, se va a ir produciendo en la medida que pasen los días y las semanas. Por una simple razón, porque tú debes comprender que no se puede resolver el problema de la noche a la mañana. La propia corrupción, por ejemplo. No habrá borrón y cuenta nueva. Esa es la consigna. Tú sabes que el borrón y cuenta nueva fue una consigna de Bosch en 1962, ¿no? 63. Con el triunvirato. No antes, en el 62, Bosch tuvo que hacer alianza con los trujillistas. Claro. ¿Por qué? Porque eran los notables del país los que habían sido afuereados, ¿no?, del poder, y Bosch, para ganar las elecciones, tuvo que hacer unas alianzas con ese sector para alcanzar la presidencia de la República. Eso se llamó, esa consigna, borrón y cuenta nueva. Es decir, que tuvo que hacer un respiro político, tomar un respiro político y enfrentar la crisis con una alianza momentánea, ¿no?, con ese sector. Eso es lo que se llama borrón y cuenta nueva en la tradición, en la historia política dominicana. Ahora eso no es posible. Porque
demanda de la sociedad es que a los corruptos no solamente hay que perseguirlos, sino llevarlos a la justicia. Ahora, eso es un proceso. Tú sabes bien que es un proceso. Si se quiere enderezar la aplicación de la ley, es decir, no es un problema de los corruptos preferidos, ni mucho menos, sino los corruptos que se le demuestre en la justicia, utilizando el debido proceso de ley, ¿no?, que se le demuestre la culpabilidad de sus delitos. Implementando un buen expediente, no como se hacía a veces, claro, un expediente con problemas para que se caiga, claro, y poder resolver o sea, la situación. hay que implementar primero procedimientos correctos en base a la ley existente, la ley penal, y en segundo lugar, expedientes robustos, tal y como tú acabas de indicar. Es decir, que no se caigan por mal procedimiento o porque se plantearon, ¿no?, diríamos, acusaciones sin fundamento. O sea que es un proceso. Nadie puede pretender, diríamos, pretender, ¿no?, que un corrupto, ¿no?, un corrupto señalado por el pueblo, o quien sea, va a ser castigado si no es que se le demuestre en los tribunales el delito cometido. Entonces, así es que debe ser para enderezar la justicia dominicana. Así es que debe ser para que sea un gobierno transparente, que aplique la ley con transparencia, pero con justicia, de modo tal de que todos salgamos ganando y que veamos en el nuevo gobierno, en cuanto a ese aspecto de la justicia, un cambio real y efectivo en beneficio de la población. Doctor, han pasado un sinnúmero de situaciones. Usted me hablaba de un tema que está patente y que la gente espera. Porque uno de los problemas fundamentales del gobierno de Danilo Medina, que dice que se va con la satisfacción cumplida, que dice que se va como entró, que dice que quiere que cuando salga el lunes, aunque Andrés Bautista dice lo contrario, quien fuera presidente de su partido, quiere salir a la calle y que la gente le diga: presidente, gracias por hacer un gobierno justo, honorable y que haya resuelto la situación de mi familia. ¿Cómo usted ve realmente que el presidente Danilo Medina, incluyendo, le estoy haciendo varias preguntas para que usted me... ve cómo el presidente se va, como él dice, un gobierno transparente, se va con la satisfacción, se va de que cumplió con el empleo, se va, y vemos cómo siguen en el día de ayer o antier 57 nuevos diplomáticos de la carrera consular. Vemos cómo otros funcionarios se han jubilado, otros que no quieren entregar el cargo sobre la base de organismos y reglamento interno que fueron electos para un periodo y dice que no se pueden oír. ¿Cómo usted entiende realmente y cómo usted interpreta lo de el procurador o la procuradora independiente? ¿Usted cree que eso realmente va a ser esquina con el planteamiento correcto que usted hace de que se castiguen los corruptos, pero con una transparencia, no con una retaliación y persecución, sino con documentación fiables de expedientes que ellos hayan dejado? Por ejemplo, tenemos el caso de Odebrecht, tenemos el caso de Punta Catalina, que el amigo Toñito, Antonio Almonte, como se le dice cariñosamente, del Grupo Popular y desde antes cuando era un hombre de la izquierda, ha venido escribiendo un sinnúmero de artículos que yo tengo coleccionados sobre la sobrevaluación, sobre la corrupción, sobre un sinnúmero de cosas que él no va a tener que buscarla, porque él la venía denunciando con documentación en la mano. Entonces, esto es un problema de retaliación, esto es un problema de hechos.
los asfaltos, 11.500 millones de pesos para una campaña interna, entre otros casos. Okay. ¿Usted no cree que el gobierno va a tener que hilar fino para poder satisfacer, se puede llamar circo, que el pueblo está esperando? Mira, si lo hace todo con transparencia no habrá problemas. Lo que la gente está esperando es la transparencia. Ahora, tú me has hecho una serie de preguntas juntas, todas. Vamos a ver si tratamos de responderlas rápidamente, una por una. En primer lugar, eso del deber cumplido. Y salir a la calle y que nadie lo critique, eso no tiene ningún sentido, porque ¿y por qué la gente votó en contra? La respuesta es esa. Si hubiera sido un gobierno que hubiese satisfecho las expectativas de la población, la gente no hubiera votado en contra. La gente hubiera votado porque el PLD se hubiese mantenido en el poder. Pero el candidato no era Danilo Medina. Bueno, no importa, sea con cualquier candidato, si el PLD hubiese satisfecho los anhelos y las esperanzas del pueblo dominicano, la gente hubiera votado por el PLD. Correcto. Entonces, esa es la respuesta concreta a ese planteamiento del deber cumplido del presidente. En segundo lugar, hay una serie de casos, los tucanos, Odebrecht. Pero los tucanos, usted está tocando a Leonel Fernández. Bueno, no importa. Que es un caso que lo dejó Leonel Fernández. 3.500 millones. Yo estoy tocando casos que están en la justicia, independientemente de dónde provengan. Entonces, todos esos expedientes. Los tres brazos. También los tres brazos. Que dice un amigo nuestro, Guido, que eso es del presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas. Bueno, todos esos expedientes que están en los tribunales tienen que ser sustanciados y llevados a juicios de fondo, como usted debe comprender. Y los tribunales tendrán que tomar decisiones y evacuar sentencias conforme a la ley. Es que son demasiado inaipí. Ajá. Oye, ese es lo que yo le digo. ¿Cómo? Aunque no quiera el presidente, va a tener que tomar acciones, si no la plaza la bandera, a ver qué se va a la plaza. Lo que pasa es que el presidente no tiene que tomar acciones. El presidente no tiene, ese no es su rol, porque si hay algo en la Constitución Dominicana clara, es que se debe haber una independencia de los poderes, del poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Si el presidente se inmiscuye en los problemas de la justicia, entonces evidentemente se está violando la Constitución. Y eso no lo va a hacer Luis Abinader. Yo lo conozco personalmente, usted sabe bien que su padre y yo éramos muy amigos. Luis tiene una visión bastante correcta de la división de los poderes. Ahora, es la justicia la que tiene que actuar. Es la justicia la que tiene que tomar decisiones que se correspondan con la ley. Eso es lo que se llama transparencia, y que los jueces deben actuar conforme a expedientes que sean robustos, bien edificados, a los fines de evacuar sentencias correctas, para que esas acusaciones no se caigan. Entonces, esta es la realidad. Que los jóvenes o el pueblo dominicano que se manifestó en la Plaza de la Bandera lo siga haciendo, eso no es malo. Esa es la democracia. Esa es la democracia, esa es la libertad de expresión, de pensamiento, siempre y cuando se hagan conforme a la ley, es decir, sin, diríamos, que se respete el orden público. O sea, eso no tiene nada que ver. Eso es posible que se siga manifestando y es bueno que se siga manifestando.
porque esa es una decisión del pueblo, si es que lo van a seguir haciendo, que diríamos, le dice a los nuevos gobernantes, ¿no?, que tienen que actuar conforme a los principios de transparencia, de equidad, de justicia, ¿no?, y en respeto a la ley. Doctor, ¿cómo usted observa, o sea, qué lección usted le da? Hemos leído y hemos visto y nosotros hemos pasado, como usted dice, los diferentes etapas. O el hecho que el presidente Danilo Medina no vaya al Congreso a hacer el protocolo que todos los presidentes han hecho. O sea, ¿será que él quiere pagarle a Luis con la misma moneda de que Luis Abinader no reconoció su triunfo? No, yo creo que eso tiene mucho que ver con un sentimiento de culpa, un sentimiento de que no quiere exponerse a bucheos, en el supuesto caso de que eso se hubiese, que se pretendiese que dar, ni mucho menos. Yo no creo que el discurso de Luis Abinader iba a estar dedicado a satirizar al presidente Medina, ni mucho menos. O sea, eso tiene mucho que ver con un sentimiento de culpa, una situación y por cierto, inédita, porque desde el tiempo de Trujillo hasta nuestros días, sobre todo a partir del 63 y el 66, sobre todo después de la Guerra Civil, todos los presidentes salientes han ido a la Asamblea Nacional. Pero el COVID, él está huyendo al COVID, él quiere cuidarse. Pero ese es un subterfugio, A propósito, yo quería aprovechar la oportunidad de tu programa para informarte y informar a la opinión pública que en los próximos días va a ser publicado mi último libro sobre los fondos de pensiones. Este es un libro que trata sobre la evolución de las relaciones jurídicas de la propiedad en el sistema capitalista contemporáneo, los fondos de pensiones y el caso dominicano. Mira la portada del texto del libro que va a ser puesto en circulación en los próximos días por la Universidad Autónoma de Santo Domingo en una presentación virtual. Y ese es precisamente uno de los problemas serios que tiene enfrente, que va a confrontar el presidente Luis Abinader con los fondos de pensiones. ¿Usted aprueba que se le dé el 30% a los que tienen realmente, a los empleados que ya tienen un fondo? Mira, eso es un problema bastante delicado. En primer lugar, los fondos de pensiones son de los trabajadores. Eso es cierto. Ese es un principio. Pero hay un problema de ley. Es decir, habría que modificar la ley, ¿no?, y permitir que parte de esos fondos sean restituidos a los jubilados, que no son jubilados todavía. Muchos no son jubilados. Exacto. Entonces, eso puede evidentemente tener una consecuencia en cuanto a lo que va a recibir el jubilado cuando realmente se retire, pero que son pocos de por sí. No, la tasa de reemplazo es apenas un 30%. Una persona que se jubile hoy, que gane 20,000 pesos, lo que va a recibir son 6,000 pesos. 6,000 pesos, 7,000 pesos a lo sumo. ¿Por qué? Porque hay una serie de problemas, la inflación, la informalidad laboral, todo eso juega un papel. Además, los beneficios exorbitantes de las AFP, que se ganaron en los últimos años a partir de la ley, de la aprobación de la ley de seguridad social, alrededor de 50,000 millones de pesos. Wow. Es decir, entre 7 AFP y curiosamente una del Estado. Sí. La del Banco de Reserva, que no debería ser, porque es decir, no tiene sentido eso. Entonces, hay problemas serios, lo que implica
que debe modificarse la ley de seguridad social. Y en el aspecto de pensiones debe modificarse no solamente la cuantía de los beneficios, la reducción de los beneficios o suprimir el sistema de capitalización individual y volver al sistema que se llama de reparto, que es una forma de pensión que no está vinculada a la capitalización individual. Es decir, hay una serie de fenómenos y aspectos ligados, y ese libro precisamente trata de ese problema, sobre todo que los fondos de pensiones, amigo Acosta, constituye el fenómeno económico más importante en los últimos 10 años en la República, los últimos 20 años en la República Dominicana. Estamos hablando de los fondos de pensiones, cuyo volumen al día de hoy, estamos hablando de alrededor de 630 y pico mil millones de pesos. Y su libro plantea las soluciones. Sí, claro, naturalmente nosotros estamos planteando soluciones concretas, pero se va a meter el volumen en más de 1 billón. Wow. 1 billón, es decir, los fondos de pensiones constituyen los valores monetarios más importantes que inclusive que de las familias más poderosas del país. Mire, ¿y esos fondos están ahí o están invertidos? Están en papeles. Están en papeles. ¿Por qué? Porque las AFP han invertido esos fondos en el Banco Central, sobre todo, y en el Ministerio de Hacienda, para supuestamente neutralizar el déficit fiscal. Pero el gobierno quería coger esos fondos parte para hacer inversiones sociales. Precisamente ese es uno de los planteamientos que yo hago en mi libro. Es decir, utilizar esos fondos para invertirlos en nichos de mercado que den una mayor rentabilidad. Ese es uno de los planteamientos que yo hago en mi libro. Amigo televidente, luego de oír esta interesantísima entrevista, vamos a darle las gracias al doctor Amado de Justo Duarte, pero antes de despedirnos, yo quiero que usted se dirija a los amigos televidentes con alguna exhortación de esperanza, de fe, en lo que ustedes han planteado, en el cambio. Precisamente la palabra que tú acabas de pronunciar, esperanza, es la palabra clave. El cambio tiene que ver con la esperanza. El cambio como consigna, lo que lleva a la población es la esperanza en un nuevo orden económico, social y político, ¿no? En un nuevo orden económico, social y político que refleje transparencia, que refleje justicia, que refleje solidaridad con los sectores vulnerables del país. Eso es lo que es el cambio. Y estamos confiados en que el gobierno de Luis Abinader propiciará precisamente la ejecución de políticas públicas que traiga esperanza en la mayoría del pueblo dominicano. Amigos televidentes, antes de despedirnos, queremos reiterarle, cuídese del COVID, haga conciencia, use la mascarilla, mantenga la distancia, lávese la mano con jabón de Cuavo Gel y el que pueda y tenga, use unos lentes que son por la forma o por donde usted puede ser infectado del COVID. Gracias por estar con nosotros en un programa más, Trazando Rutas. Nos veremos la próxima semana, si el Señor Dios nos lo permite.